que desarrollamos, es el de UBASIT, que tiene que ver con primera y segunda brecha digital de los adultos mayores y con el colectivo de adultos mayores del grupo LGTBIQ+, que hay muy poco estudiado y estamos tratando de hacer trabajo de campo en medio de la pandemia. Entonces, bueno, para todos les digo que yo soy Hilda Eleonora Ballet, más conocida, más me conocen por Eleonora. Yo soy directora académica del Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor y también soy profesora adjunta regular y compañera y amiga de Juan Antonio Seda, el doctor Juan Antonio Seda, que el doctor es especialista, es el director de la carrera de posgrado en discapacidad y derechos, y también es profesor adjunto regular en nuestro queridísimo Departamento de Práctica Profesional. El doctor Seda ha colaborado muchas veces con nuestro SUBASIT, porque hemos ido con los integrantes y con alumnos de cursos del CPO a realizar trabajos de campo, de entrevistas, de consultantes que el doctor asistía en su comisión, porque el doctor, a pesar de ser adjunto, también sigue dirigiendo la comisión de alumnos de discapacidad del Departamento de Práctica Profesional, si mal no estoy diciendo. ¿Es así, Juan? Sí, totalmente, Leonora. Sí, y bueno, yo te tengo que agradecer porque siempre has recibido muy bien a los integrantes de nuestro UBASIT y a los alumnos, porque tenemos alumnos muy interesados en estas temáticas, alumnos interesados en la investigación, ¿no? Eso, a medida que los vamos incentivando, vamos recibiendo más gente interesada en estos temas que a veces son muy duros de afrontar, ¿no? Los relatos de vida son muy duros. Bueno, yendo a lo que nos trae acá, que el título que le puse, que vos, por suerte a vos te gustó, el título que es La capacidad del adulto mayor, mitos y realidades, o realidades y mitos. Vos sabés que la población mundial va envejeciendo, la población europea, por supuesto, envejece, y la población de Argentina, según proyecciones para el año 2018, en base al censo del año 2010, para ese año, para 2018, según esas proyecciones, la gente de 60 años o más en Argentina comportaría un 15% de la población. O sea que, si bien no tenemos una población altamente envejecida como es la de Japón, que desde acá también tengo que dar gracias y sigo saludando al señor Nakamae Takahiro, que es el embajador de Japón, que nos ha ayudado y nos ha apoyado en otras actividades. Bueno, si bien nuestra población no está tan envejecida, nosotros tenemos una población que camina hacia eso, hacia el envejecimiento, y nosotros no tenemos los recursos que tienen los países desarrollados. En Argentina nosotros tenemos que tener en cuenta y respetar los 5 principios de la ONU en cuanto a los derechos y en favor de los derechos de las personas mayores, como son la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y el más importante para mí, la dignidad. Vos sabés que en el año 2017 se sancionó la ley 27.360 en Argentina, que consagra, como ley argentina, todavía no tiene raigambre constitucional, estamos en eso, la Convención Interamericana para los Derechos del Adulto Mayor, que fue consagrada en la 45ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, el 15 de junio del 2015. O sea, del 2015 ya tenemos la convención y en 2017 tenemos la ley, la ley argentina, ¿no? Porque Argentina adhiere a la convención. El objeto de la convención, yo lo repito siempre en estas charlas, promover y proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio. Y ahora vamos a hablar contigo, Juan, esto del ejercicio de los derechos, ¿no? Del ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de las personas adultas mayores, todos los derechos que son fundamentales. Pero ¿para qué es esto? Para asegurar y garantizar la plena inclusión y para evitar el aislamiento del adulto mayor. La inclusión y la integración son muy importantes para evitar el aislamiento de la sociedad, para evitar los estereotipos negativos, y esto que el gerontólogo Butler llamaba el viejismo, el ageism. O sea, estos estereotipos que hacen conectar a la vejez o al adulto mayor con la enfermedad, con la falta de interés, con la decadencia,
Y nosotros en el trabajo de campo hemos entrevistado a personas que tienen mucha energía y no responden a estos estereotipos, y tampoco nosotros los vamos a alimentar. Debe ser plena entonces la participación en la sociedad, y nosotros en nuestros proyectos de investigación, que se refirieron siempre a violencia contra el adulto mayor, hemos encontrado que el artículo 9 de la Convención dice que el adulto mayor tiene derecho a vivir una vida sin violencia, por supuesto, sin ningún tipo de violencia. Ahora, varias veces cuando tratamos y estudiamos este tema, nos internamos en el tema de la capacidad, y acá nos encontramos con Juan varias veces, el tema de la capacidad del adulto mayor, porque nuestro sistema a partir de la, por lo menos a partir de 2015 también, con el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos un modelo que se sustituye la sustitución de capacidad por el sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad, ¿no? Entonces, vamos a la ruptura de ese binomio que era capacidad o incapacidad. Entonces, no es sustitución en la toma de decisiones, sino sistema de apoyos para que la persona que vea restringido el ejercicio de su capacidad tenga una serie de apoyos para seguir tomando decisiones en su vida. Y en este tema nos encontramos con la problemática del adulto mayor, que muchas veces la voluntad del adulto mayor es sustituida, porque lo importante para cualquier acto jurídico de cualquier persona es ejercer un acto jurídico válido con discernimiento, intención y voluntad, ¿no? Lo que estudiábamos con el código de Vélez, que no ha perdido, esas tres características no han perdido vigencia. Pero yo, Juan, te convoqué porque vos sos un experto en capacidad, y en este tiempo estuvimos leyendo algunos fallos. Después vamos a comentar un fallo del 21 de abril de 2020 de Azul, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Primera de Azul. Pero te cedo la palabra porque nos conectamos, nos encontramos en estos dos caminos, en esta encrucijada, que es la capacidad del adulto mayor, y a veces el violentar o el sustituir la voluntad del adulto mayor, cuestión que es mucho más grave, ¿no? Así que, bueno, esto es un conversatorio, así que converso contigo, Juan. Bueno, Eleonora, lo primero que te tengo que decir es que lamento que me des la palabra porque me encanta escucharte, aprendo, es un gusto para mí, un honor que me invites, sos una referente en este tema desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. A pesar de nuestra juventud, Bueno, estás hace muchos años que estás sí. con esto y yo me acuerdo, y permíteme que haga un recuerdo también, porque hace, yo no sé si 20 años o más capaz, que vos ya venías con este tema, inclusive trabajaste mucho tiempo también con Eda Ciancia, Vamos a hacer una querida. sí, un recuerdo para la querida Eda Ciancia, que falleció el año pasado, una gran amiga. Y bueno, te agradezco porque pensaba hacer un recordatorio porque se cumplió un año de su deceso. Una gran amiga, una gran profesora, profesora consulta, y con ella sí, desde antes del 2000 que estábamos batallando con esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, perdóname que no sabía que te hice spoiler al nombrarla, pero bueno, no puedo evitar recordarla y recordarte a vos trabajando desde hace tantos años en este tema, eh, como creo yo tiene que hacerse la investigación académica, con continuidad, formando equipos y bueno, con distintos tipos de intervenciones que me consta que vos formás equipos de gente y bueno, eso lo valoro mucho. Y yo aquí vengo a aprender porque tanto vos como seguramente la gente de tu equipo, inclusive yo tengo gente de mi propio equipo que sabe mucho más que yo del tema de vejez. Aquí está presente, por ejemplo, Fernanda Raffo Palma, que es una ayudante mía también del práctico y que es mucho más experta que yo en temas de vejez, viejismo, ageismo, ya llámelo como quieran, pero hago esa aclaración para no vayan a creer que soy experto ni me creo experto en temas de edad. Sí me interesa mucho, no diría tampoco que soy experto porque estamos en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Facultad de Derecho de la UBA tenemos
profesores insignes, próceres del derecho civil, empezando por nuestro decano, el doctor Bueres, que yo muy malamente podría decir que yo soy un experto en capacidad jurídica cuando están estos profesores, pues decir, no sé, Bueres, Rivera, no sé, tantos profesores que son realmente expertos en capacidad jurídica. Lo que sí yo hago es tratar, bueno, seguir los pasos de estos maestros, pero además incorporarle la dimensión de la perspectiva sobre la discapacidad. Y ahí Ujú. sí me encuentro muy a tono, muy en diálogo con lo que vos estás planteando, Eleonora, y para mí es además de ser un honor, a mí me sirve estar en estas charlas contigo y escucharte a vos y a la gente de tu equipo y a la gente que ha venido, que sabe más, para discutir distintas situaciones que se pueden dar en cuanto a voy a usar una categoría más de nuestra legislación, a la restricción en la capacidad de ejercicio de las Ejercicio. personas con discapacidad mental o intelectual. Ujú. Vos decís, meto la primera polémica, vos utilizás muy bien un poco lo que plantea el proyecto de elevación, los fundamentos del Código Civil y Comercial, que fue la ley 26.994, que incorpora todo un nuevo Código Civil y Comercial, reemplaza al anterior. Eh, y ahí en ese planteo, cuando se presenta ese código, se dice que no se van a meter en el tema tanto del ejercicio de la capacidad en los casos no nombra el tema de discapacidad, Ujú. sino que dice que eso está en leyes especiales, refiriéndose a la ley de salud mental, que es la ley Exactamente. 26.657 del año Ujú. 2010. Y yo tengo mis dudas de la idoneidad de esa remisión. Primero por una cuestión eh, de exclusión. La ley de salud mental tiene como objeto como área de competencia a las personas con padecimientos mentales, o sea, perturbaciones psiquiátricas y con adicciones, pero no incluye a las personas con discapacidad intelectual. Acá estamos frente nuevamente a otro tema, que es que tenemos distintas terminologías o distintos sistemas. Perdón, que imagino que son todos abogados, pero quizá haya alguien que no sea abogado y les puede servir esta comparación. Lo que estamos midiendo es lo mismo, pero a veces medimos con sistema métrico decimal y a veces medimos con el sistema de pulgadas que es distinto. Entonces, la distancia o lo que estamos evaluando es lo mismo, pero lo estamos evaluando con terminologías distintas. Para que se den una idea, el Código Civil y Comercial no incorporó solamente en dos artículos, que son el artículo 48 y el artículo 4.000, No. 2448. Sí, porque tiene menos Es, artículos. sí, de 2448. En esos dos artículos incorpora el término persona con discapacidad, pero da su propia definición, no toma la definición de la convención, sino que da una que es parecida pero es distinta. Después, en todo lo que habla del régimen de restricción de la capacidad de ejercicio, no nombra el término de discapacidad, ni mental ni intelectual. Mm. Ahí tenemos un problema. Y el tema del debate entre el modelo de sustitución y el modelo de apoyos, el martes justamente tuve dos profesoras invitadas en España, de España, donde salió una nueva ley justamente Sí, que... a partir de septiembre, sí, porque nosotros tuvimos a un juez de Cádiz invitado antes, en julio, y estaban preocupados por esto, porque además, Juan, en España lo que hubo hasta ahora es mucha medida cautelar que quedaba en eso, no se revisaba. Entonces, medida cautelar de internación involuntaria, y era como decía el doctor Pablo Sánchez Martín, era tirar la llave al mar y nunca más nadie se ocupaba. Bueno, ahora cambió el sistema. Bueno, la internación es un tema, la Mm. internación es un tema, pero no es lo mismo la internación que la restricción de la capacidad de ejercicio. Eh, yo les recomiendo a ustedes,
antes que me olvide, porque hay una película, cuando yo toco este tema en los cursos de posgrado, de mi posgrado o de otros lugares, me dicen, tiene que ver, doctor, una obra de teatro que se llama Claveles Rojos, y yo la vi, sí, fui al teatro y la vi, la conozco, pero les quiero recomendar una película que seguramente Leonora la conoce, para que vean que este tema no es nuevo, el tema de la utilización de este régimen de restricción para quitar del medio a una persona mayor y hacerse de sus bienes o hacerse del control de su fortuna. Llegamos La al primera, punto, llegamos a la encrucijada, Juan, llegamos a eso. bueno, anotate, seguramente que la viste pero lo que no la conocen, miren esta película que es maravillosa, que se llama La Casa de los Millones. Es del año 1942, no había nacido nadie de nosotros, 1942, y trabajan los dos más grandes comediantes de la Argentina, que son Luis Sandrini y Olinda Bozán. En La Casa de los Millones, justamente el argumento es que la familia, una familia malvada, pérfida, lo que hace es sacarse de encima a la dueña de los millones, justamente, y mandarla a una institución psiquiátrica, no me acuerdo si era psiquiátrica o creo que era psiquiátrica, pero podría ser gerontológica también. Y la envía con el objeto de quedarse con sus bienes. ¿Conocen este argumento? Ahí veía a alguien, no sé si era Romina, que ponía en el chat algo que es un tema recurrente, Sí, porque es... sí, sí. Sí, yo después te voy a dar, y para todos, algunos de las conclusiones del UBASIT del 2018-2019 y del UBASIT actual, en el cual el nudo de los problemas de violencia es la violencia económica como desapoderamiento de bienes. Lo que está diciendo. Bueno, aquí el tipo de violencia es que, porque finalmente también podríamos considerar como una situación violenta que alguien que no está en condición de, que no necesita ir a una institución psiquiátrica, se la envíe en fraude, porque ahí hay un fraude. Imagínense, primero hay un fraude en la restricción de la capacidad de ejercicio. Hace unos años tuve la oportunidad de comentar un fallo de la Cámara Nacional Civil de Capital Federal. Yo no me acuerdo la sala, pero si querés después te busco el fallo y el comentario y te lo envío, que trataba acerca de una familia, de un empresario importante, que lo que quería era declararla, en ese momento estábamos antes de la reforma del código, la inhabilitación del padre que había sido el fundador de ese, vamos a decir, imperio, era un imperio económico, y querían declarar la inhabilitación por causa de su deterioro cognitivo. Y lo que estaba en juego ahí era el deterioro cognitivo leve, producido por la edad. Ese deterioro cognitivo leve le impedía a este hombre ejercer tener la rapidez de cálculo y la lucidez para tomar ciertas decisiones en determinados momentos en el marco de un imperio. Y aprovecho para decir esto para citar otro recurso audiovisual que les recomiendo mucho, una serie que de otros lados, igualmente es muy buena la serie, que se llama Succession, Sucesión sería en español, Sucesión. Es una serie que está creo que en HBO y es extraordinaria porque arranca justamente con esta situación que yo les estoy comentando en el fallo. La familia, los hermanos sienten, ahí María Gabriela dice que la vio, excelente Sí. serie, además de este caso en particular, excelente serie. Pero si vos la viste, María Gabriela, quizá coincidas con esto. Después no avanzan demasiado porque el protagonista no se lo muestra como un hombre deteriorado, pero al principio sí, como un hombre deteriorado cognitivamente, inclusive había tenido un accidente, creo, cerebrovascular o algún tipo y producto de esto, los hijos dicen, nuestro padre no está en condiciones de llevar adelante este imperio, que es un imperio mediático, y entonces dice, para hacer esto tenemos que nosotros tomar el control. Bueno, eso es lo que eso mismo pasó en este fallo que yo le estoy enviando mañana mismo a Eleonora, y que tiene que ver con la, la lucha por el apoderamiento. En algunos casos será apoderamiento de bienes concretos,
en otros casos será de una casa, como La Casa de los Millones, en la película de Olinda Bozán y Luis Andrini, y en otros casos, como en este caso, de bueno, un imperio económico. Pero siempre estamos en la línea de lo que vos decís, Eleonora. Y no solo con grandes imperios o grandes fortunas, esto se está viendo, nosotros en el grupo de investigación entrevistamos a una persona que tenía 3 departamentos y ante la sugerencia de los 3 hijos de que le regalaran las cosas, bueno, regaló los 3 departamentos, uno a cada hijo, y cuando vino al patrocinio a entrevistarse, estaba en situación de calle. Y te digo más, esto que vos estás diciendo del deterioro, tenés un fallo, mira, yo lo apunté porque lo encontramos en el grupo de investigación, lo encontró Victoria Mourenza. Es el fallo del 21 de abril del 2020 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, la Sala Primera. Rechaza la pretensión de restricción de la capacidad de la madre de la actora. Subyace en la venta de un campo y que la señora de 92 años vivía con una de las hijas y la otra hija quería restringirle la capacidad. Y los jueces lo que dicen, y lo dice la Cámara también, que la causante no padece una alteración mental de gravedad, sino una declinación física y psíquica propia de la vejez no patológica. Esto es un concepto muy interesante, la vejez no patológica. Y en cuanto a cine, bueno, sí, María Gabriela Minaya es de nuestro grupo y es experta en cine y derechos, en particular en cine y adultos mayores. Pero este dato que me das de la Casa de los Millones ya mismo lo vamos a poner entre nuestros estudios de cine, porque también hemos hecho jornadas con respecto a la imagen de los adultos mayores en los medios de comunicación y cómo propenden muchas veces las imágenes a este viejismo y condicionan muchas veces de buena fe y muchísimas veces de mala fe a las personas a cometer lo que vos dijiste, inclusive fraude en el camino de restringir la capacidad de un adulto mayor porque qué es lo que quieren, en realidad quieren el dinero, digámoslo así, poderosos caballeros don dinero. Totalmente, Eleonora. Yo creo que hay toda una complejidad ahí, porque en aquel caso que yo te digo, que creo que es del año 2012, en Capital, lo que sucedía era que estaba en discusión si era patológico o no era patológico, esto que dijiste vos, si había un deterioro cognitivo natural Claro, o si ese deterioro le impedía tomar decisiones claves y perder lucidez, porque una de las cosas que uno se preguntaba era, bueno, pero lógicamente yo a los 20 años tengo una agilidad mental que no tengo a los 40, ni a los 60, ni voy a tener a los 80. Entonces, ahora, en un cuerpo colegiado, como era un directorio de un holding de empresas, quizá no hace falta tener esa lucidez, porque para eso hay equipos técnicos, hay claro. asesores, y aparte son decisiones colegiadas, por lo tanto también ahí era donde se preguntaba si se justificaba la, la restricción, en ese momento era la inhabilitación. Pero yo también lo que quisiera decir es que así como existe esto, también hay situaciones donde las personas sí necesitan la restricción de la capacidad de ejercicio. Te voy a contar un caso que no está publicado, pero hace un par de meses me escribe una señora, no la conozco, me escribe por las redes sociales porque tenemos una página del posgrado en discapacidad. Me escribe esa página, me pregunta, me pide por asesoramiento por un tema penal. Le pregunto si es para ir al práctico, me dice no, porque o sea, no era una persona para el práctico, porque tenía recursos. Entonces digo, mire, si quiere yo le recomiendo a un penalista, porque según ella había como una situación de amenazas contra creo que era la tía. Entonces le recomiendo a un ayudante de uno de mis cursos que se dedica a derecho penal, un penalista. Se contacta con ella y el otro día me escribe, me habla este ayudante, me dice que lo que empezó como un tema de amenazas terminó después en un tema de que descubrieron que lo que hacía la tía de esta joven, una mujer de 92 años, era regalar sus bienes a través Ah, de
Facebook. Entonces, la gran pregunta era, y ahí no me meto porque no conozco, pero la gran pregunta es si en esos regalos, lo que había era una situación de prodigalidad, Ujú. o en cambio lo que había era una situación de, bueno, disponer libremente de su patrimonio, que también tiene derecho, si es suyo, tiene derecho. Va a depender. Sí, este tema que traes también es muy importante porque ¿dónde termina la protección o la restricción al ejercicio de la capacidad de una persona como esta para que no quede privada de todos sus bienes? ¿Y dónde está la libertad de esta persona de regalar su patrimonio si lo quiere regalar, jugárselo? O, perdón, de la película Elsa y Fred con China Zorrilla, que Fred tiene un dinero y la hija quiere utilizar ese dinero para poner un cibercafé. Y Fred se enamora de su vecina, que es China Zorrilla, y la lleva a Roma. Y gasta su dinero viajando con la mujer que quiere y haciendo lo que se le da la gana y no se lo da al yerno y a la hija. Y bueno, hay todo un homenaje a Fellini, ¿no? A la Dolce Vita y a la famosísima escena de la Fontana di Trevi. Pero es lo que vos decís, ¿no? Hay un punto en que tenemos que ser muy cuidadosos, porque ¿dónde está la necesidad de restringir la capacidad de una persona que puede ser perjudicada por un tercero, o que esa persona está ejerciendo su libre albedrío de hacer lo que se le dé la gana con sus bienes, ¿no? Difícil. A mí me resulta interesantísimo, y por eso te digo, Leonora, que yo, para mí es un placer escucharte, y porque lo que aprendo siempre de vos y de tu equipo. Te puedo contar, porque esto me va a llevar No, pero lo unos que minutitos, quieran, contar. nosotros aprendemos de vos. Bueno, aprendemos juntos, pues para eso son los diálogos y los conversatorios, y por eso valoro estas instancias. Te cuento el caso este. Esto me tocó a mí como abogado, o sea, como abogado cuando litigaba particularmente. Ahora solamente litigo en el práctico. Pero en una época me dedicaba a litigar, y tuve la suerte solamente tomaba casos de familia y de sucesiones, pero porque me interesaba tener mucha experiencia en la materia que yo daba, y doy todavía, familia y sucesiones. Entonces, yo siempre creí que la práctica A ver, sí, se está colgando. iría. Ustedes me avisan cuando vuelvo. Ahí Se volviste. entrecorta, ¿no? Sí, un Ya poquito. volví, ya volví. Sí, pasa cada tanto. Si se corta mucho, me avisan y me cambio de computadora. Lo que pasa es que tardé, fue medio lío entrar, así que prefiero no tocar mucho. Les No, cuento el no, no, no. caso. Eh, me contrata una señora para llevar adelante una sucesión. Entonces me dice, es la sucesión de mi tía. Las únicas herederas son las dos hermanas. Mi tía era viuda y no había tenido hijos, por lo tanto no tenía herederos forzosos. Sus herederas eran las hermanas, pero aún así, a pesar de que tenía hermanas, dejó testamento. Así que me entregan el testamento, y se los voy a simplificar, era un poco más complejo, porque tenía también otros bienes. Eh, Tenía una participación societaria, Mm. pero que eso se lo había dado en los hechos, en una sociedad de hecho, a la sobrina. Pero se lo simplifico así: tenía 3 departamentos, eh, o 2 departamentos, y se lo había dejado a sus hermanas, que eran 2 hermanas. Yo presento el testamento, lo inicio, era cuando estaba en la antigua, ¿te acordás? Paraguay Sí, Chico, Paraguay chico, sí. ahí. Eh, Ahí inicio la sucesión, presento el testamento. Para mí era emocionante porque es raro que haya sucesiones testamentarias, y yo, como docente de derecho sucesorio, tener una sucesión testamentaria
era una rareza y me ponía contento porque iba a poder explicarlo en clase, cómo era el proceso de aprobación judicial de testamento en vez de la clásica declaratoria de herederos. Así que me entusiasmé mucho con eso. Presenté el expediente y voy a la semana, o a las 2 semanas, no me acuerdo. Y veo que se había equivocado la chica que llevaba el caso, me acuerdo que se llamaba Ada, y entonces pregunto por Ada, ¿no? Pues se había equivocado porque me decía, publique edicto. Y digo, mira, no hace falta No, publicar edictos, porque es testamentario. Ah, bueno, sí, doctor, no hay problema. Venga la semana que viene, o vengan 2 días, me dijo. Sí, 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 vengo. Voy, no sé si a los 2 días o a la semana, y me entregan, bueno, ustedes saben cómo son los expedientes, yo estoy mostrando esto, yo había llevado un expediente así, más o menos, porque era el testamento y el escrito de inicio, y no sé, qué sé yo, la fotocopia de los títulos, no sé, la fotocopia, por supuesto, de los mis clientes, era así, y cuando me dan el expediente en mesa de entrada, no existía en esa época expediente el PJN, ahora que es todo informática, no existía. Cuando me devuelven me dan algo así, que es como un libro. Digo, no, se equivocaron, no, este es otro. Pero decía, no, pero la carátula es la misma. Entro a mirar qué había pasado. Habían presentado un segundo testamento. mm, Voy a decirlo en términos bíblicos, un nuevo testamento había. Yo había presentado el primero y había un segundo. Ustedes saben bien, si no recuerdan sucesiones, bueno, un segundo testamento revoca el primero. Ahí manda saludos Romina, gracias. Igualmente, Romina, para el doctor Cabrera. Un gusto saludarlo. Pero volviendo al tema del testamento, no me quiero meter en la cuestión procesal de la sucesión, sino contarles el caso. Esto era un poco la introducción. ¿De qué trataba el caso? Mi clienta, perdón, mi clienta eran las 2 hermanas. La causante, o sea, la persona que había hecho, de cuya sucesión se trataba, había elaborado ese testamento donde le dejaba estos 2 bienes a sus 2 hermanas. El segundo testamento incluía a otra tercera persona. ¿Quién era esta tercera persona? Era la mujer que la había cuidado en sus últimos años. La gran duda de las hermanas era la siguiente. Yo creo, ahí está, yo creo que fue Fernanda que lo conté en clase este caso. Vos no sé si te vas a acordar, cualquier cosa si me estoy olvidando, haceme acordar, por favor, porque a veces me dicen mis ayudantes, me dicen, siempre contás los casos diferentes. No, pero no es que invento, lo que pasa es que a veces me acuerdo más de una cosa, a veces me sí, acuerdo más de otra. pasa. Estoy como Don Verídico de la Andricina, ¿no? Que agranda las historias. Eh, pero quiero contar esto para que vea, porque me tocó estar del otro lado en este caso. Las hermanas decían, nosotros queremos impugnar el testamento, queremos pedir la nulidad por el siguiente motivo, porque esta mujer lo que hizo fue llevar adelante no lo decían en estos términos jurídicos, pero una influencia indebida. O sea, que había una captación de voluntad. Ujú, ¿Cómo había captado la voluntad? Según las hermanas, ujú. ¿no? Habían captado la voluntad porque la mujer que cuidaba vamos a llamarla Rosa, no, creo que se llamaba Rosa, eh, que yo les voy a decir, la conocí bueno, obviamente al abogado, a la contraparte, y era muy bueno el trato con ellos, pero mis clientas querían impugnar el testamento. ¿Por qué lo querían impugnar? Porque decían lo siguiente: Rosa es una señora que cuidaba a nuestra hermana y que la iba, mejor dicho, no que la cuidaba, nuestra hermana no necesitaba cuidado. Nuestra hermana lo que tenía era una señora que iba a la casa 2 veces por semana a ordenar, a limpiar, a qué sé yo, a planchar, a lavar, a colaborar en la casa, tareas domésticas. Iba 2 veces por semana. Cuando nuestra hermana se hizo mayor, le pidió que vaya más días por semana. Bueno, Rosa pasó de ir 2 veces por semana a ir 5 días por semana, de lunes a viernes. La causante se hizo mayor, no me acuerdo el nombre ahora, porque esto fue hace muchos años. Vamos a ponerle que se llamara, no sé, Micaela. Micaela, Ah, entonces, la viejita Micaela le pidió a Rosa que vaya
no que vaya todos los días, sino que se quede a dormir, que sea empleada con cama dentro, o sea, que viva con ella, porque ya necesitaba más cosas. Entonces Rosa se quedó a vivir un tiempito, pero el tiempito Rosa le dijo, mire, Micaela, señora Micaela, yo tengo familia, yo vivo en la localidad de San Martín, con mi casa, tengo mi casa y tengo mi familia. Eh, si yo me quedo a vivir con usted, no los veo nunca a ellos. ¿Por qué no hacemos al revés y usted se viene a vivir con nosotros? Ya va. Bueno, A ver, ¿se escucha? apoderado de Micaela. Pero Sí. claro, Micaela, yo le preguntaba a las hermanas, ¿pero Micaela estaba bien mentalmente? Dicen, sí, estaba bien, pero ojo, porque la doctrina de la captación de voluntad y la doctrina de la influencia indebida no requiere necesariamente que una persona esté demente, porque la influencia indebida la podemos sufrir cualquiera. Por Cualquiera. ejemplo, ustedes, fíjense que está prohibido que sea beneficiario de un testamento la persona atiende espiritualmente a quien está en situación de Exacto. agonía. ¿Por qué? Porque puede utilizar esa situación de cercanía para influir. De hecho, en España justamente tampoco se permite que las fundaciones, por ejemplo, las fundaciones tutelares que cuidan a la persona en sus últimos años, no pueden ser beneficiarias de sus disposiciones de última voluntad. Entonces, déjenme plantearle. Perdón que lo hago tan largo, ahora redondeo. Les planteo la situación compleja. Estábamos frente a una captación de voluntad, era libre la voluntad de Micaela al testar, al dictar testamento, o había sido cooptada, inducida su voluntad por la persona que la tenía en su casa y que la tenía de alguna manera cooptada su voluntad y que había, de alguna manera, la había seducido. Ujú. ¿Qué hubieran hecho ustedes, les pregunto, en ese caso? Difícil, porque lo que vos decís puede afectar a cualquier persona, que es esto de esa especie de seducción. Claro está, que se la llevaron a vivir a la casa de la empleada. Entonces tampoco podemos saber si era libre la señora mayor, si era libre de salir. Las hermanas que te decían que era libre de desplazarse, que las visitaba. Excelente pregunta, por supuesto, excelente. O sea, eso era un tema que no lo dije a propósito. Qué gran dilema, porque ellas me decían que no es que estaba raptada, porque ellas podían ir, pero que había muy mala onda para entrar y que Ah, ellas se sentían expulsadas. Fíjense el factor subjetivo. ¿Cómo sí, analizaríamos eso? ¿Cómo podríamos evaluar si realmente era así, si era una sensación de las hermanas, una incomodidad de las hermanas? Si fuera incomodidad de Rosa, también tendría su lógica que ella se sienta sí, un poco incómoda con eso. Rosa y las hermanas de Micaela no tienen obligación de ser amigas entre sí ni de llevarse bien. Inclusive sería excesivo pedirles que. Pero te agrego otro tema, Eleonora, que es una noción que yo tomo de una socióloga que es de origen argentino, pero está en Estados Unidos hace muchos años, que también les recomiendo mucho este libro, se llama La negociación de la intimidad. Se mm, llama Viviana Celizer y ella plantea justamente el caso del dueño, no me acuerdo el nombre ahora, de Johnson Johnson, creo que era el dueño o una de esas empresas, que se casó con la persona que lo cuidaba cuando él tenía 80 años y ella tenía, no sé, 40 o 30, muchos años de diferencia, y ella heredó, bueno, se planteó el tema de la influencia indebida porque decía que este hombre, independientemente de que no había una declaración de demencia ni de incapacidad, no había un problema de restricción propiamente, pero la situación de dependencia se produce o sea, la vulnerabilidad en la voluntad, donde uno podría decir, no es tan claro que sea una decisión tomada con pleno claro. discernimiento,
está influenciada por la dependencia. Y la cuestión de la dependencia es muy difícil de analizar. Aparte tengan en cuenta que, el caso que les estoy contando es un caso que la ley argentina considera como excepcional, porque uno no puede evaluar la capacidad jurídica de una persona que ya falleció, salvo que sea para evaluar la De validez de sus actos, actos claro. de disposición, como un testamento. Así que es una excepción y uno no tiene propiamente prueba, pero puede ir a hacer una, una pericia, un informe. Todo el mundo lo resuelve y dice, no, porque ahora el equipo interdisciplinario, la ley de salud mental, dice. Y yo digo, eso suena muy lindo, pero no es así, porque esta mujer ya había muerto. Entonces uno de lo que tiene, y bueno, Leonor me va a entender como gran procesalista que es también, uno tiene que armar la prueba a través de indicios. Y los indicios son complejos porque uno para lograr que el indicio logre valor probatorio, que tiene esos indicios tienen que ser claros, precisos y concordantes. Entonces imagínense la complejidad que tenía en este caso estar del lado de las hermanas, donde uno tenía que plantear la nulidad de ese testamento por el hecho de que no había sido libre la decisión de la señora Micaela al tomar la decisión de incluir. Había incluido a la señora Rosa porque estaba cooptada a su voluntad o lo había hecho como genuino agradecimiento a un cuidado. Muy difícil el tema, muy difícil de indagar porque la señora estaba fallecida, obviamente son actos post-mortem, los que tenés en la mano para tratar de construir con esos indicios tu prueba, en ese caso la prueba que querían las hermanas. Y es un camino muy difícil, una diferencia muy finita, ¿no? Porque ahí el indicio importante era que convivía. ¿M? Y si hubo testigos que pudieran decir la señora no podía salir a la vereda porque la controlaban, es muy difícil. Juan, te tocó un trabajo realmente muy, muy difícil. Y ahora que decís del ejecutivo de Johnson, que se casó con su empleada, esto, ¿sabés que hay una ópera, la ópera de Pergolesi, de Giovanni Pergolesi? La ópera se llama La Serva Padrona, del año 1733, en el Teatro de Nápoles se estrenó, una de las primeras óperas del siglo XVIII, pero es una ópera bufa y ya trata esta temática. Imagínate que esto no es nuevo, obviamente, sino que ahora la gente vive más. Entonces el que podía ser un adulto mayor en el siglo XVIII, con 40, 50 años, hoy no lo es. Pero supongo, no sé cómo terminó el caso, pero supongo que te habrá dado un trabajo impresionante. Ya, estoy anotando la serva La Serva padrona. Padrona, de Pergolesi. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ven a los demás, cuando yo digo que vengo a aprender de Leonora, No. realmente vengo a aprender. Esto que me estás diciendo me sirve mucho. ¿Quieren que les diga cómo terminó el caso? Sí, dale, dale. Yo tenía mis dudas, porque por supuesto cuando uno es abogado de la parte y dice queremos impugnar, a mí me interesaba y teóricamente tenía un gran valor para mí el iniciar una nulidad de testamento, porque era la posibilidad de litigar teóricamente, no un tema económico, Mm, yo no tenía mucha, al contrario, perdía plata litigando, pero sí, ganaba en lo que a mí me interesaba, que era conocer sobre eso. Pero la situación no era tan clara porque Micaela, la señora, no había estado nunca estuvo demente. Lo que me decían las sobrinas es, mira, mi tía siempre estuvo bien. Las hermanas no podían ir a verla porque había una tirantez entre Rosa y la... Pero no es que lo tenían prohibido. Ella no podía ir, por ejemplo, al centro a tomar un té con las hermanas porque le costaba movilizarse, pero no porque lo tenía prohibido. O sea, había como una situación compleja. Podría haber ganado, podría haber perdido ese juicio. claro. Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo. Me Pero imaginé. acá Claro, es que es lo mejor. yo creo que era lo mejor porque Sí. era posible. Ahora les voy a dar un dato que no lo oculté, se los dije, pero se los dije de una manera muy eh, encubierta,
pero cuando les dé este dato se van a dar cuenta por qué creo que esta mujer no, estamos más cerca de una gratificación que de una cooptación. Cuando le incorpora, yo dije, le incorpora al testamento, le incorpora como una tercera heredera. O sea que los dos departamentos se dividían entre tres. No es que excluye a las hermanas, cosa que podría haber hecho perfectamente. Podría haber hecho, sí. No eran herederas forzosas, ellas podrían haber quedado excluidas. Imagínense que si estaban excluidas, olvídate que todavía estamos en apelaciones y ese juicio se hubiera hecho seguro. Pero lo que había era que le había dejado un tercio De los dos de, departamentos. claro, un tercio de su patrimonio. Como no estaba tan claro si eso incluía también el tema de la parte societaria, la sobrina, que era la que me había llamado, dice, mira, a mí me interesa cerrar esto y que no se meta con la sociedad, que era una empresa pyme, no vayan a que no era un gran conglomerado, pero no quiero tener problema con esto, preferible ceder en eso. Entonces lo que hicimos fue una cesión de derechos hereditarios, para decirlo, para si alguien que no es abogado, simplificándolo un poco, sería como comprarle la parte y después nosotros seguimos con el proceso Claro. normalmente. Pero lo que determinó un poco la idea de que estábamos frente a una gratificación legítima y no frente a una cooptación de voluntad, es que las hermanas seguían siendo herederas. Acá aparece otro tema que es la evaluación objetiva de lo que podríamos llamar esta gratificación legítima. Porque las hermanas me decían, bueno, pero Rosa se benefició demasiado, en exceso. ¿Por qué? Porque ya tenía su sueldo, A ver. los pagaba nuestra hermana. Si tenía que ir al supermercado, pagaba nuestra hermana. Tenía que pagar el gas, pagaba nuestra hermana. O sea, ellas se sentían heridas porque sentían que Rosa se había aprovechado un poco de la hermana. Y encima le deja un tercio. Bueno, ahora, puede ser que esa voluntad esté un poco viciada, pero fíjense que no estuvo lo suficientemente viciada, o tan viciada no estuvo porque las hermanas no salieron del Claro. testamento. El segundo testamento, el Nuevo Testamento, las incorporaba. Así que si llegamos a ese acuerdo, yo creo que fue lo más inteligente. No sé qué hubiera pasado en un juicio de nulidad de testamento, pero bueno, otro día te voy a contar otro caso también parecido, pero este me interesaba, refresqué un poco los hechos porque te lo quería contar, Eleonora, porque tenía que ver con la cuestión de la vejez. Esta mujer no estaba Claro. demente, quizás no tenía la misma fuerza y lucidez de sus años, de su plenitud. Me cuesta decir plenitud porque no sé por A ver. qué la misma agilidad mental que en sus 80 que en sus 60. Pero creo que no alcanzaba como para decir que esa nulidad no era, su discernimiento no era suficiente. Que, si levantó la mano alguien ahí. Creo que, bueno, ¿Qué les tenemos pareció muchas. el caso? A ¿Me Ana interesó? Mexía de Coimbra, tenemos a María Inés Maquinos, que es escribana también, ¿no? Qué importante también tener una escribana entre la concurrencia. A Micaela Cocholone, que es de nuestro equipo, que es especialista dentro de nuestro equipo, es especialista en lo que es deporte y adultos mayores. Y lo que vos decís, leí un artículo de una colaboradora tuya en cuanto a una nulidad de testamento, no hace mucho, que planteaba un caso parecido. Te voy a decir que nosotros en el devenir de nuestros Decidio Basit tenemos algunos datos. Mira, la violencia económica patrimonial, ¿no? Que afecta, bueno, cuando ya es extrema, los casos que nosotros hemos recibido son casos extremos como el que te dije, no un caso tan diferente como el que acabas de relatar, sino un caso extremo de una señora que, por ejemplo, regaló 3 departamentos y estaba viviendo en la calle. Pero tenemos, por ejemplo, del trabajo de campo, que el 46% de las personas que sufren violencia económica patrimonial
son mujeres adultas mayores, y se produce una apropiación de bienes, espacios habitacionales y quita de recursos. Después tenemos que dentro de lo que es las estadísticas de la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, entre las mujeres de 74 años o más, esta es una estadística del año 2017, tenemos que la violencia de tipo económico patrimonial alcanza un 46%. Y después, entre lo que nosotros hemos relevado, la gente que nos viene a consultar, que por eso es tan valioso lo que vos haces, Juan, que se inserta dentro, que estamos dentro de nuestro departamento de práctica profesional, porque nosotros, más allá de las publicaciones, las coincidencias o no doctrinarias, la jurisprudencia, nosotros tratamos con asuntos de carne y hueso, porque si no, para que no nos pase aquello de que la ley se transforme en papel mojado. Y te voy a decir que la mayoría de las personas que nosotros entrevistamos tienen menos de 74 años y oscilan entre edades de 67 y 74 años. Esto incluye alguna persona que hemos entrevistado en tu comisión. Y de todos los que entrevistamos, también el 20% de los encuestados tuvo que pedir dinero en algún momento porque había estado desapoderado, inclusive de jubilaciones, ¿no? Porque entregan la tarjeta de magnética a otra persona y no reciben el dinero que se cobra. El 20% de los encuestados tuvo que pedir dinero o alimentos. Y lo que te digo, el caso que nos conmovió muchísimo fue esta señora que había regalado 3 departamentos en Capital. Así que, bueno, esto Juan, estás muteado ahora, no sé por qué. ¿Qué pasó? A ver, si nuestras cojos nos pueden dar una mano, Gabriela, ¿qué pasó? Ahora te escucho, Juan. No, no, te estaba escuchando porque son datos interesantísimos y a mí lo que me une un poco al tema, no conozco el tema de vejez, pero sí lo que es el proceso de restricción de la capacidad de ejercicio, que yo tengo mis dudas sobre si realmente hay un cambio de modelo, como le gusta decir. O sea, desconfío, bueno, ya me conoces, desconfío un poco de esas terminologías, de cuando te dicen cambio de modelo, cambio de paradigma, muy propio de la legislación argentina. Es decir, bueno, ahora sí que hay un cambio y es como un nuevo amanecer. Y yo creo que no es un problema solo argentino, tiene que ver mucho con una idea, inclusive que viene de todo el sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Una cosa tan de mucho optimismo, decir, bueno, desde la ley vamos a lograr transformar tal cosa. Y hay cuestiones que son complejas. Yo tomaba nota muy fuerte, muy importante importante, digamos, tomo nota mental, pero aparte lo anoté de lo que decías de esta ópera del siglo XVIII, porque es fundamental también mostrar que los debates estos no son nuevos, no estamos frente a cuestiones nuevas que se descubrieron ahora, por eso tengo tanta dificultad para usar esos términos de nuevo paradigma, nuevo modelo. O sea, son antiguos debates que uno tiene que ir amoldando también a nuevos dispositivos y nuevas cuestiones. Por ejemplo, esto que nombrabas vos al inicio, de un mayor envejecimiento. Te tengo que decir que, y yo te lo digo desde afuera, que siendo un ignorante total de este tema, pero sí que me llama la atención hace mucho, a mí no me gusta el término No. envejecimiento de las sociedades, o sea, pero te voy a decir por qué. Porque en realidad cuando uno dice envejecimiento tiene una connotación, o quizá lo que esté mal es la connotación como negativa, como diciendo, uy, se está volviendo más vieja la sociedad. Y en realidad lo que tenés es que tenés un aumento en la expectativa de vida, producto de una mejor alimentación, de mejores tecnologías, de mejores tecnologías médicas, de mejores instituciones, de mejor acompañamiento. Cuando yo era chico no se conocían bisabuelos, y hoy en día uno ve bisabuelos, Por todos todas los días ve partes. Sí, bisabuelos. vos sabés que esto del envejecimiento es lo que te sale cuando lees un paper, sobre todo un paper extranjero o una estadística europea donde se da este tema. Pero no sé si te diste cuenta que cuando yo empecé y hablé del observatorio, me tragué la palabra vejez, no la dije,
porque nuestro observatorio es para los derechos de la vejez y los adultos mayores. Y a mí eso de hablar de la vejez no me gusta tampoco, así que con eso coincido plenamente contigo, ¿no? Es un término y son cuestiones que por eso nos convocan acá para estudiar y para pensar en si realmente estos avances se traducen en reales mejoras para la gente, si realmente son avances o son cuestiones que estamos discutiendo desde hace años y solo estamos cambiando palabras. Es posible, es posible. Quizás yo sea un poquito más optimista, pero no te creas que tanto. Mira, solamente por la confianza que te tengo y por realmente que sé que me tenés mucha paciencia, me voy a animar a decirte algo más filosófico. ¿Existe realmente la vejez? Y esto es un debate que yo creo que a vos te va a interesar, Eleonora, porque es la famosísima querella del nominalismo. Es una querella de la Edad Media, donde lo que se discutía era si las categorías, esas categorías que englobaban una gran cantidad de individuos dentro de su categoría, dentro de su clase, tenían entidad o si realmente lo único que tenía entidad era cada individuo. Claro. Bueno, ese debate, la querella del nominalismo, por supuesto que se resolvió en la Edad Media, en realidad se resolvió a favor de sí, primero la entidad por ejemplo, de la vejez, pero hoy en día se discute un poco más. Dicen, bueno, pero depende para qué. Porque la vejez, y sin meterme en la cuestión de la querella del nominalismo, que te lo dejo ahí solamente como así como vos me regalaste eso de la ópera y que me va a servir mucho, yo te regalo esto de la querella del nominalismo para analizar la vejez. Creo que sin necesidad de ser experto en la querella del nominalismo, uno sí lo que podría darse cuenta es que cuando está, por una cuestión de sentido común, que cuando uno dice la vejez, está nombrando muchas situaciones muy distintas entre sí, igual que cuando uno dice la discapacidad. En la discapacidad, y acá diálogo entre dos áreas distintas, pero que tienen puntos en común. La discapacidad es una categoría engañosa, y de hecho te voy a decir, yo discuto mucho con gente que trabaja mucho en la militancia, en el activismo de los derechos de las personas con discapacidad, porque no les gusta distinguir entre qué discapacidad Claro. están hablando. Entonces, dicen, las personas con discapacidad tal cosa. Digo, no, un momentito. Serán las personas con discapacidad mental o intelectual, porque este debate sobre la restricción de la capacidad de ejercicio no aplica para nada en discapacidad sensorial, que es personas sordas, personas ciegas, o en discapacidad motriz, no tiene nada que ver, porque no está en juego su discernimiento. El discernimiento está en juego en la discapacidad mental e intelectual. Sin embargo, se sigue usando. De hecho, tengo estas dos profesoras españolas usan el término persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando habla de personas con discapacidad, están utilizando una categoría genérica y esa categoría genérica le da más poder al colectivo de las personas con discapacidad que si uno disgregara o discriminara o diseccionara, porque estamos hablando de personas con discapacidad, 15% de la población mundial. En cambio, si empezamos a distinguir entre tipos de discapacidad, bueno, son porcentajes menores. Entonces uno en términos casi De de activismo, claro. política. Había una pregunta ahí de la colega que no la llegué a A leer ver. sobre la pandemia. Sí, doctores, hay dos preguntas, una en español y otra en portugués, una de la doctora Romina Cabrera y otra de la doctora Ana Mexia, que está en portugués pero se entiende, si no la entienden yo la puedo traducir, no hay problema. Sí, vamos con la de Romina. ¿La querés leer, Gabriela? Eh, sí, no hay ningún problema. La pregunta es, con la extensión de la vida, ¿deberíamos preocuparnos por la calidad de vida? Sí, yo creo Y que sí. En eso estamos nosotros desde el UBASIT, ¿no? Desde el DECIT, desde hace tantos años, en cómo se llega y qué calidad de vida se tiene, sí. Y esto que vos decías, Juan, de la vejez y qué es ser viejo, y volviendo un poco a la música, mira,
Vos sabés que Juan Sebastián Bach, el genio del periodo barroco, él murió en 1750 a los 65 años, porque era 1685, 1750, las fechas de él. Y cuando él falleció ya la música estaba en el periodo clásico. Y a él, a Bach, como era para la época anciano y casi ciego, hasta los hijos decían que era una vieja peluca. Así que esto de los estereotipos y los viejismos no es nuevo tampoco, y lo tenés ahí al genio del periodo barroco, a Juan Sebastián Bach, que en su época era considerado como una vieja peluca. Es más, su música quedó oculta y fue Félix Mendelssohn el que la reflotó en el siglo XIX. Por eso ahora la disfrutamos. Pero bueno, la verdad que esa pregunta que nos lee Gaby es muy atinada a la época actual, ¿no? Y más que vivimos mucho más. Otra pregunta, Gaby, nos dijiste, la tenemos a Gaby de ayudante de lectora de los Pero chats, déjame que te diga y algo de, tenemos pocos. que te agregue yo un Sí, dato, porque vos traes el dato de Bach, que me encanta, pero le quiero regalar a Romina una película para que vea y que donde aparece esto, que es maravillosa. La película es maravillosa. Se llama Maradayo. Maradayo es, anotala, Leonora, y la mirala porque voy a anotar. es una maravilla. Yo creo que la vi 5 veces ya, y si mañana la puedo, la veo 6 veces. Es increíble. Maradayo es una obra de arte del gran Akira Kurosawa, posiblemente el mayor director de cine japonés, que Kurosawa en Maradayo cuenta la historia de un maestro que de la universidad, creo, que se jubila, se retira. Y tiempo después, los alumnos empiezan a ir a- a saludarlo y empiezan a organizar anualmente una reunión. No les cuento más porque es hermosa la película. Pero ahí en la película se ve cómo él critica que los jóvenes de Japón no veneraban a los ancianos como se Eso hacía lo vimos antes. con O el sea, embajador y con nuestra especialista, con Mariana Varela. La vida cambió mucho en Japón. y es por eso les quiero decir que las consideraciones también son dinámicas, porque una vez te dice así, porque te digo que me acordé enseguida de Maradayo cuando te vi, cuando entré a la pantalla y vi que tenés atrás tuyo la bandera argentina y japonesa, Sí. y Maradayo es una película maravillosa. Y te puedo contar, mira, me animo con ustedes por la confianza con Eleonora y con ustedes también, me hacen sentir muy cómodo. Les puedo contar una situación personal que viví hoy mismo y que cuando la viví me acordaba de la charla que iba a tener a las 6. Yo venía caminando, hoy en Buenos Aires llovió fuerte, pero hubo un momento que no llovió. Yo salí a caminar y cuando volvía veo que vienen dos ancianos, dos personas ancianas, encima japoneses. Mira, justo estamos hablando de Japón, o por lo menos de ascendencia japonesa. Venían caminando y la vereda se achicaba porque había una obra de construcción, entonces no pasábamos ellos y yo. Entonces yo me quedé a un costado para cederles el paso, como me parece que corresponde. Pasaron, pero yo noté en ellos, en el varón sobre todo, que estaba como un hombre grande, que estaba de mi lado, que me miró con miedo, tenía miedo. Entonces, yo capaz que tengo cara que da miedo, pero No, independientemente de eso, tiene que ver con que la expectativa que mucha gente tiene que en la calle es no solamente a falta de respeto, sino temor a sufrir consecuencias mucho más sí. graves. Y vos habrás visto y ustedes habrán estudiado seguramente las situaciones que han vivido varios ancianos, personas que viven solas en sus casas, que han sido incluso víctimas de tortura. Mm. Entonces, uno dice, perdón porque me extendí mucho con, creo que era Romina que preguntaba, pero el tema de la calidad de vida tiene dimensiones tan complejas, eh,
pero bueno, mi respuesta finalmente adhiero a la noción preopinante, a lo de Leonor, pero agrego estos fundamentos, ¿ya? Y sobre todo esta película, miren Bueno, sí, Maravallo. no, además la cultura japonesa sí tiene, como toda la cultura oriental, una tradición en el respeto a los adultos mayores. En una época, en los 90, el día del natalicio, que es el 11 de octubre, el natalicio de Alicia Moró de Justo, era el día de del respeto a los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Realmente estuve buscando y no sé en qué quedó todo eso, pero yo en ese momento estaba trabajando mucho en radio y TV y me acuerdo, me acuerdo que le damos importancia al día, el día del natalicio de Alicia Moró de Justo, y justo trajiste el tema de Japón, que yo los quiero mucho, les mando un saludo al doctor José María Kokubo, que fue mi compañero en el Conservatorio Nacional, hijo de papá japonés. Y bueno, uno aprende muchísimo con estas charlas. Tenemos Gaby, tenemos en el chat, creo que teníamos algo de Mario. Mario nos decía, a ver. Tenemos el chat de nuestra amiga de Coimbra. A Sí, ver si vos lo encontrás. tenemos una pregunta Dime. de Ana, perdón que se le pronuncie mal, Mexia o Mexia, que nos está, y está preguntando en portugués, voy a traducir, espero que bien. ¿Cómo creen que la pandemia afecta los derechos de las personas con discapacidad? Interesantísima la pregunta, Ana, y lo primero que digo es espero estar hablando suficientemente claro y que me entiendas. Yo estoy estudiando portugués, pero no me animo todavía a hablarlo, pero sí estoy estudiando y bueno, te pido disculpas de no poder contestar en portugués. No me animo todavía a hablarlo, pero voy a hablar despacio. A ver si me dice Ana, por favor, si no se entiende, aclaro algo. Es una gran pregunta que ha surgido aquí porque hubo muchos en Argentina, hubo una restricción a la movilidad Tal muy cual. fuerte, muy fuerte. Lo vemos a la distancia y nos damos cuenta que fue excesiva, quizá. Fue mucho más una cuarentena mucho más extendida en el tiempo que en la mayoría de los países. Posiblemente se podría haber evitado. Bueno, es fácil decirlo ahora, había que estar en ese momento, pero a la distancia uno se puede dar cuenta que fue excesivo el tipo de cuarentena que hubo. Y las personas con discapacidad lo sufrieron mucho, especialmente las personas con discapacidad intelectual y muy especialmente, Ana, las personas con autismo. Un niño con autismo, un joven con autismo, le cuesta mucho estar en un lugar encerrado y no salir y no tener movilidad y salir de sus rutinas. Tengo una colega, abogada también, pero mamá de un hijo con autismo, y para él fue terrible no ir a la escuela durante un año y medio. Fue dificilísimo porque así como en la universidad y sobre todo en el posgrado nos acostumbramos al Zoom con las dificultades que podemos tener. Porque a mí también no es lo mismo estar aquí viendo a Ana, Eleonora, Gabriela, Romina, no es lo mismo, o a todos los demás, verlos en vivo que verlos en Zoom. Prefiero verlos me gustaría verlos en persona, pero nos podemos adaptar. Ahora, hay personas con autismo que les cuesta mucho eso, porque tienen mayores dificultades. Entonces, han sufrido más las personas con discapacidad o algunas personas con discapacidad intelectual y sobre todo con autismo, han sufrido mucho el efecto del aislamiento. Entonces, creo que ahí hubo también una falencia a no escuchar algunas situaciones que se vivieron. Por ejemplo, cuando el primer decreto, que creo que fue el año de abril o mayo del año 2020, prohibía salir. Entonces los padres de personas con autismo decían, pero yo necesito que mi hijo salga.
y hubo un fallo que está, si les interesa se los puedo enviar porque está publicado, o les puedo enviar un artículo sobre la influencia del COVID y la discapacidad, un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se le permitió a un padre salir de su casa e ir hasta una plaza porque su hijo necesitaba moverse. Su hijo necesitaba moverse. Uno dirá, bueno, pero todos los niños necesitaban moverse. Sí, pero este niño no era tan niño, creo que tenía 14 años, pero necesitaba, porque si no se golpeaba, se autolesionaba, estaba encerrado en un departamento. Entonces, esa, eh, esa afectación, todos sufrimos, Ana, pero coincido contigo en la hipótesis que está subyacente a tu pregunta, es que las personas con discapacidad sufrieron más, y yo coincido, creo que sufrieron más, porque la calidad de vida que necesitan en algunos aspectos no, es incompatible con estar encerrado en su casa. Claro. Lo mismo pasó en su momento con aquella famosa resolución de la ciudad, que bueno, no duró nada, que impedía salir a los adultos mayores. Eso fue terrible y bueno, suscitó muchísimas quejas y también muchísimos memes y muchísimas bromas. Pero más allá de la broma, era un absurdo, ¿no? O hemos visto por televisión que se llevara lo que venía la policía a retirar a una persona que estaba, una adulta mayor que estaba tomando sol en una plaza. O sea, creo que la policía está para otra cosa. Acá tenemos también que nos dice Mario que en muchos casos no solamente vienen los abusos por parte de la familia, sino que hay bandas que como aves rapaces están a la casa de adultos disminuidos psíquica o físicamente para aprovecharse y vaciarlos de todo lo que puedan. Bueno, sí, esto también nos pasa. Realmente yo me quedaría mucho más tiempo charlando con Juan y con todos ustedes. No sé cómo estamos de tiempo, pero hemos aprendido mucho también contigo, Juan. Y también en esto que vos decís de estos rótulos de decir nuevo paradigma, uno lo repite porque lo lee, porque lee un paper, pero también uno que estudió y hace rato que está con esto, nosotros sabemos que si no aplicamos y no estudiamos en profundidad estos temas y no los aplicamos a la vida real, como te dije, se transforman en lindos títulos, rótulos o lo que es peor, en papeles mojados. Juan, no sé si vos querés cerrar este conversatorio, si hay alguna persona que quiera hacer alguna otra pregunta. Y yo no tengo más que agradecerte, Juan Antonio Seda, el doctor Juan Antonio Seda, que se ha sumado a estas ideas que tenemos desde el UBACIT y desde el Observatorio para los Derechos del Adulto Mayor, de compartir con personas expertas que están en otro camino a lo mejor, pero con las que coincidimos y nos encontramos en muchas encrucijadas. ¿Es así? Bueno, soy yo el agradecido, para mí es un honor. Eleonora Valed es una institución en la Facultad de Derecho, realmente en este Mentira, tema mentira. es una experta. Vuelvo a decir, me consta personalmente que yo dije 20 años de casualidad, pero efectivamente tenías razón, eran más de 20 años. Ella, en su momento también con Olga Ciancia, que siempre la recuerdo con mucho afecto. Vos, Eleonora, hiciste además esa carrera, ese estudio lo convalidaste siempre, lo llevaste adelante con una muy fuerte formación, muy rigurosa formación académica, con estudios, con tu doctorado, con tu trabajo, con tu publicación y con tu seriedad académica. Así que para mí es un honor estar aquí y bueno, espero que vos y tu equipo tu equipo, la gente que está participando en esto, en algún momento también puedan venir a hablar de este tema a los cursos míos sobre discapacidad. Es un honor y agradeciéndoles desde ya por todas las cosas que me hacen notar y que me hacen aprender. Así que muchas gracias a vos y a Leonora, muchas gracias a Ana, Romina por las preguntas, María Gabriela, bueno, a todos los que fueron haciendo sus comentarios.
muchas gracias y quedo siempre a disposición de ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, Juan. Y yo tuve el honor de dar una clase en tu prestigioso curso de posgrado, ¿no? Programa de posgrado, Discapacidad y Derechos, y tus alumnos también muy proactivos y muy interesados, así que esta no será la última vez que confluyamos en un encuentro, y como siempre, y sobre todo cuando vuelva la presencialidad, mandaremos nuestros alumnos y nuestros investigadores a entrevistar y hacer los trabajos de campo, porque lo que vos haces es, como lo hacemos nosotros, es un trabajo con personas reales, no nos quedamos en disquisiciones, solo en papers, sino que, y me consta cómo atendés vos y cómo llevas adelante, cómo lleva tu comisión adelante amparos de salud y cómo ha atendido adultos mayores, porque los hemos entrevistado y han estado muy satisfechos y muy agradecidos con tu trabajo. Así que a todos los que nos acompañaron hoy en estas aventuras, les agradecemos muchísimo la participación, a Romina Cabrera de la Universidad de La Plata, bueno, al equipo nuestro que tenemos hoy, a Gabriela Minaya, a Micaela Cocholone, a nuestra compañera de Coimbra, Ana Mejía. Realmente agradecemos. Y Juan Antonio Seda, un aplauso para vos y agradecimiento infinito.